Profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a dar inicio a la unidad 5. Como primer punto a desarrollar, hablaremos sobre la fisiología del dolor. El dolor es definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o descrito en términos de dicho daño. Este se va a dividir en agudo y crónico. El agudo es la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptores por una noxa. Este va a aparecer por una estimulación química, mecánica o térmica. Y el crónico posee una función de protección, es persistente y puede perpetuarse por tiempo prolongado después de la lesión. Tipos de dolor. Estos se van a clasificar sobre nociceptivo y neuropático. Tienen sus subclasificaciones. El nociceptivo puede ser somático visceral y el neuropático puede ser central o periférico. En la siguiente imagen podemos ver un poco más del desarrollo de estos tipos de dolor. El dolor nociceptivo va a ser activado por nociceptores secundario a un estímulo. La intensidad y duración va a depender de la modulación de las señales de la lesión. Ya lo habíamos visto, puede ser dolor somático o puede ser dolor visceral. Y el dolor neuropático va a ser el resultado de un funcionamiento anómalo en el sistema de información y transmisión al estímulo nervioso. En la parte de abajo podemos ver algunas de las características clínicas de estos tipos de dolor. El dolor nociceptivo. Esto va a ser ocasionado por estímulos mecánicos, térmicos, silientes o polimodales. Va a ser activado por nociceptores. Estos van a ser receptores del dolor y detectan alteración ocurrida en los tejidos. Es importante mencionar que en la alteración polimodales se puede presentar un estímulo mecánico con un estímulo térmico o un estímulo térmico con un químico o se pueden presentar los tres en conjunto. El desarrollo de este dolor por los nociceptores va a ser en primera instancia por las fibras lentas, que va a ser a partir de los estímulos, este puede ser químico o mecánico, va a llegar a la médula espinal por medio de las fibras C a una velocidad de 0.5 o 2 milisegundos. Después van a iniciar las fibras rápidas. Estas van a llegar al cerebro a través de las fibras A, van a producir un glutamato con el objetivo de un neurotransmisor y seguido aproximadamente de un segundo después de haberlo percibido por las fibras C, es decir, las fibras lentas. Y el dolor neuropático, ya lo habíamos clasificado, puede ser centrales o periféricas y estos pueden ser ocasionados en los centrales por traumatismos, trastornos metabólicos, infecciones, toxinas, trastornos vasculares, carencias nutricionales o efectos de algún tipo de cáncer. Y periféricas pueden ser por tumores, esclerosis múltiple o lesión en la médula espinal. En la siguiente imagen podemos ver un poco más de la fisiología o del trayecto que tiene a la recepción del nociceptor hasta llegar al tálamo, el cual va a ser la percepción del dolor. En la siguiente imagen también podemos observar las etapas que se van a recibir por el dolor. Esta va a ser la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Y a continuación les hablaré sobre esas 4 etapas. La transducción va a ser un proceso por el cual el estímulo nociceptivo es convertido en una señal eléctrica. Durante la transmisión, este proceso, los estímulos nociceptivos son referidos hasta la dorsal de la médula espinal, donde se liberan los neurotransmisores del dolor. En la modulación va a ser el proceso por el cual la señal nociceptiva llega al asta dorsal de la médula y puede ser inhibida o puede ser modificada en los centros superiores del dolor, y en la percepción el estímulo recibido por el tálamo y la corteza cerebral. Buenos días, continuaremos con el tema valoración del dolor en el neonato. Mi nombre es Díaz Martínez Aidel Mariana. El dolor se asocia con alteraciones de comportamiento fisiológicas, bioquímicas y psicológicas que pueden ser recogidas en ocasiones cuantificadas. La mayoría de las alteraciones fisiológicas pueden cuantificarse sin tener que recurrir a métodos invasivos, utilizando métodos como la observación y complementando la evaluación con escalas, que a continuación veremos. La primera escala que veremos es la escala de Comfort, sí con M, introducida en 1992 y validada mediante un estudio aleatorizado y controlado en 1996, que valora parámetros tanto físicos como conductuales. En pediatría, esta escala es una de las más utilizadas. Es la única herramienta diseñada para el
el uso en niños ventilados mecánicamente. Su evaluación requiere de varios minutos por un observador sin ser necesaria la estimulación del paciente. Una puntuación igual o mayor a 17 indica la necesidad de ajustar la analgesia. En ese momento estamos viendo la escala de confort que tiene parámetros como alerta, agitación, respuesta respiratoria, llanto, movimientos físicos, tono muscular y tensión facial. Esos contienen unos ítems que son alrededor de 4 a 6 ítems que se valora del 1 al 5 dependiendo lo que esté presentando recién nacido, es lo que se le va a, a otorgar y después haremos una sumatoria y como ya lo hemos dicho, si es igual o mayor a 17 hay que ajustar la analgesia. Continuamos con la escala de CRIES. Esta es una medida de dolor postoperatorio. Valora 5 parámetros fisiológicos y de comportamiento, con una valoración máxima de 10 puntos. Cada parámetro tiene una valoración de 0, 1 o 2. El CRIES es un acrónimo que estimula la memoria de los profesionales. CRIEN es igual a los parámetros que valora. Llanto, requerimientos de oxígeno para saturaciones del 95%, incremento en los signos vitales, frecuencia cardíaca y TEA, expresión facial y SLIPES o SLIPES, disculpen, que es igual al parámetro sueño-vigilia. En ese momento estamos viendo la escala de CRIES, que es de Krechel en 1995. Los parámetros, como ya se los había mencionado, las puntuaciones del 0, 1, 2, que va en aumento según la puntuación y según el dolor. Esta nos dice que el llanto de un recién nacido intubado puede puntuarse por sus movimientos faciales y bucales, ya que físicamente no los podemos notar. La escala de PIP o PIPP es una medida multidimensional desarrollada para la valoración del dolor en recién nacidos a término o pretérmino. Está muy bien aceptada por tener en cuenta la edad gestacional. Se compone de 7 parámetros que incluye conducta, desarrollo y fisiológicos. Cada indicador se valora del 0 al 3 con un rango de 21, corresponde a una edad gestacional menor a 28 semanas y para más de 36 semanas el máximo es de 18. Para todas las edades gestacionales, un valor menor o igual a 6 indica la no existencia del dolor o la presencia de un mínimo dolor, y valores mayores o igual a 12 indica dolor moderado o intenso. En ese momento estamos viendo la escala de PIPPP, que es de Stevens en 1996. Nuestros indicadores que es gestación, comportamiento, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la saturación de oxígeno, entrecejo fruncido, ojos apretados, surco nasolabial y como lo podemos ver a un costado derecho hay segundos. Estos segundos es el tiempo de observación que vamos a valorar estos parámetros que lo vamos a puntuar del 0 al 3 dependiendo la gravedad y lo que presente recién nacido en ese momento. Vamos a comparar comportamientos basales y 15 segundos después del procedimiento doloroso. Vamos a comparar la situación basal y 30 segundos después del procedimiento doloroso. La interpretación es menor a 6, dolor leve o no dolor, mayor a 6, dolor moderado y mayor a 12, un dolor intenso. Continuamos con la escala de Susan-Gibbons. Cuenta con 10 variables, 6 variables conductuales y 4 variables fisiológicas, que en un momento se las explicaré. Esta escala permite valorar de forma rápida la intensidad del dolor. Las variables van del 0 al 2, donde 0 es la ausencia del dolor, y 2 máxima expresión de dolor, obteniendo un total de una puntuación del 0 al 20, donde menor a 4 significa que no hay dolor, de 5 a 6 es un dolor moderado y mayor a 9 es un dolor intenso. Cabe recalcar que esta escala de Susan-Gibbons es diseñada por una enfermera. En este momento estamos viendo la escala de Gibbons que nos maneja signos conductuales como duerme durante la hora precedente, expresión facial del dolor, actividades motoras espontánea, tono global, consuelo y llanto, que igual nos evalúa de un 0 al 2, siendo el 2 el máximo y el 0 normal. Están los signos fisiológicos que va desde frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, frecuencia respiratoria y cualidades y saturación de oxígeno. Igualmente estos dos parámetros que se dividen pero van en conjunto, siendo signos conductuales y signos fisiológicos, se evalúan igual, del 0 al 2 según la gravedad de la presencia del dolor del recién nacido. Continuamos con otras escalas. Está la escala NIPS, NIPS.
Esta valora reacciones de comportamiento facial como respuesta al estímulo doloroso del pinchazo de una aguja en el talón. Describe cambios en la expresión facial, llanto, patrón respiratorio, movimientos de brazos y piernas y el estado al despertar. Esa escala no debe utilizarse de forma aislada, debe tenerse en cuenta el estado global del niño y su ambiente. Esa podría ser utilizada como la prueba de tamiz, incluso la toma de glicemias capilares y otros procedimientos que implique un estímulo doloroso de acuerdo a un pinchazo. Está también la escala de NFCS. Esta se desarrolló para su uso en la evaluación del dolor ante procedimientos y requiere entrenamiento y tiempo para la codificación. Es una medida descriptiva basada en la expresión facial, por lo que se puede presentar variaciones individuales sustanciales en la expresión y el vigor de las respuestas. Se compone de 9 expresiones faciales distintas y ha demostrado su capacidad para detectar cambios en la expresión facial como respuesta a la puntuación con aguja en niños de todas las edades, incluso en neonatos muy prematuros, aunque con menos sensibilidad que el niño más maduro. Está la escala de DSVNI, diseñada para valorar las respuestas fisiológicas y de comportamiento de los recién nacidos, ventilados ante cualquier procedimiento invasivo. Esa escala no es adecuada para los recién nacidos que manifiesten estrés importante por enfermedad grave, o que presenten deterioro neurológico o que estén bajo los efectos de fármacos relajantes o musculares. Continuamos con el tema control y prevención del dolor. La prevención. Las medidas de combate del dolor de los neonatos deben ser dirigidas hacia 3 frentes. El primero es hacer conciencia en el personal médico y paramédico que los neonatos perciben el dolor y agresiones del ambiente. 2. Que el personal sea capaz de calificar el grado del dolor o molestia de los neonatos. 3. Conocer las estrategias para prevenir o tratar el dolor asociado a los procedimientos de rutina. Principios generales en la prevención y el manejo del dolor en neonatos. El dolor en los neonatos a menudo no se reconoce y por lo tanto no se da el debido tratamiento. Los neonatos sienten dolor, por lo que la analgesia debe ser prescrita como parte del cuidado médico. Si un procedimiento es doloroso en adultos, debe considerarse que lo es también en neonatos, aún en niños prematuros. Si se compara la expresión del dolor de los neonatos respecto a los niños mayores, en las primeras ocasiona efectos más prolongados. El adecuado manejo del dolor en los neonatos se asocia con una menor frecuencia de complicaciones y mortalidad, evitando factores negativos en el ambiente y en el uso de analgésicos. Se puede prevenir o reducir o eliminar el dolor. Se da a los neonatos no les proporciona el alivio de su dolor y de hacerlo puede enmascarar la respuesta a este. Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de valorar, prevenir y tratar el dolor en los neonatos. Manejo del dolor. La sedación no causa analgesia, por lo que se debe agregar analgésicos si se llevara a cabo un procedimiento doloroso en un paciente sedado. Para los procedimientos de punción se debe utilizar una mezcla de anestésicos locales a base de lidocaína, prilocaína y aplicar de 5 a 30 minutos antes. ¿Qué medicamentos debemos utilizar? Morfina. El analgésico estudiado para recién nacido, con una dosis de 0.02 a 0.03 miligramos sobre kilo por hora. Citrato de fentanil es un derivado opioide con potencia mayor a la morfina, dosis 1 a 3 microgramos sobre kilogramos sobre dosis. Nalbufina es un analgésico uso en dolor moderado, dosis de 50 a 100 microgramos sobre kilo de pesos, dosis. Bueno, antes de continuar con las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para el control del dolor con mi compañera Tania, cabe recalcar que en el tema anterior, para una adecuada prevención, sí necesitamos personal calificado, personal que evalúe bien, que se tome el tiempo de aplicar cada una de las escalas en cada uno de los momentos del dolor, y tener en cuenta que el neonato y los niños si sienten dolor, quizá no a la mayor intensidad que uno podría expresarlo, pero presentan el mismo dolor. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Tania Vázquez y yo les voy a presentar intervenciones no farmacológicas y farmacológicas para el control del dolor. Las intervenciones no farmacológicas son disminuir estímulos ambientales, es decir, evitar el ruido, no hablar alto, apagar las alarmas, evitar golpear la incubadora, cerrar las puertas de la incubadora con cuidado. Limitar la luminosidad mediante sábanas encima de las incubadoras, reduciendo la luz de la unidad, protegiendo con gafas los ojos de los niños con fototerapia. La manipulación mínima. Es importante disminuir al mínimo el número de interrupciones dolorosas o estresantes en el cuidado. Para ello, agruparemos el número de procedimientos pautados y reduciremos o eliminaremos los innecesarios. El método madre canguro. Este también es conocido como contacto piel con piel. El niño se coloca directamente en medio del pecho de su madre o padre en posición vertical y bajo la ropa. Este debe ser durante más de 10 minutos antes del estímulo doloroso para su efectividad, es decir, antes de realizar algún procedimiento doloroso para el recién nacido, el padre o madre puede realizar este método para la reducción del dolor. Intervenciones no nutritivas relacionadas con la succión. Se coloca un objeto, un chupete o pezón que no lacta en la boca del niño para estimular comportamientos de succión. Esta intervención puede utilizarse de forma coadyuvante con agua o soluciones dulces como sacarosa o glucosa. El toque terapéutico. Este es un masaje que se realiza con movimientos rítmicos y repetitivos que son eficaces para disminuir el dolor, calmando y atenuando el llanto del recién nacido. Lactancia materna. Este es eficaz porque va a englobar la succión nutritiva y el método canguro. La posición adecuada. Es importante la contención y el ropaje cómodo, evitar la sujeción de los miembros y facilitar la posición cómoda. La posición prona reduce el dolor y el estrés después de procedimientos invasivos y va a dar estabilidad al recién nacido. Intervenciones farmacológicas. Una de ellas es la dextrosa al 5%. Para alivio del dolor en procedimientos acompañados de técnicas no farmacológicas. Uno de los procedimientos son extracción de sangre, colocación de vías periféricas y percutáneas, colocación de sonda nasogástrica, inyecciones subcutáneas, etc. Su inicio de acción es a los 10 segundos. El pico se va a observar a los 2 minutos y se va a sostener durante 5 minutos. Se recomienda administrar una dosis 2 minutos antes del procedimiento y otra durante el procedimiento, si es que éste se prolonga. Se va a administrar lentamente dentro de la cavidad oral para incrementar la absorción en la mucosa. No administrar por sonda nasogástrica solo es efectiva por vía oral. Es decir, se va a administrar con una jeringa y el objetivo de esta es que la dextrosa se absorba por medio de la mucosa oral, es decir, no es necesario que el niño ingiera esta dextrosa. La dosis. Se recomienda administrar una dosis 2 minutos antes del procedimiento y otra durante el procedimiento, si es que éste se prolonga. En recién nacidos a término, la primera dosis es de 1 mililitro. La segunda dosis, solo en caso necesario, es de 0.5 mililitros y la dosis máxima es de 2 mililitros. En prematuros, la primera dosis es de 0.5 mililitros. La segunda, en caso necesario, es de 0.25 mililitros y la dosis máxima es de 1 mililitro. Se deben evitar dosis múltiples en neonatos muy prematuros, es decir, menor de 32 semanas. No administrar en neonatos con síndrome de intestino corto, sospecha de enterocolitis necrosante o alteración en la deglución.
Otra de las técnicas farmacológicas es la administración de acetaminofén o paracetamol. El mecanismo de acción de este fármaco es inhibir la enzima ciclooxigenasa, bloqueando la síntesis de prostaglandinas a nivel central. Las indicaciones son dolor postquirúrgico leve a moderado. La biodisponibilidad se absorbe principalmente en el yeyuno. El inicio de acción vía oral es de 1 hora y endovenosa es de 5 a 10 minutos. Reacciones adversas. Toxicidad hepática dependiente de la dosis, disminución de la frecuencia cardíaca e hipotensión. La dosis. En recién nacidos prematuros de 28 a 32 semanas vía endovenosa es de 10 miligramos por kilogramo por dosis cada 12 horas. En recién nacidos prematuros de 33 a 37 semanas es de 10 miligramos por kilogramo por dosis cada 8 horas. Y en recién nacidos a término es de 10 miligramos por kilogramo por dosis cada 6 horas. Si se dan cuenta, lo que varía entre la dosis de cada recién nacido son las horas en las que se va a administrar. La dosis máxima recomendada para efecto analgésico es de 35 a 45 miligramos sobre kilogramo sobre dosis, cuando se administra vía oral o rectal. Sin embargo, esta dosis es tóxica. Dentro de las farmacológicas tenemos los opiáceos. Estos van a tener un mecanismo de acción de un efecto inhibitorio por hiperpolarización de la membrana. Se van a indicar cuando existe dolor moderado a grave. Los respiradores mecánicos que se utilizan ampliamente para los recién nacidos a término y prematuros con problemas respiratorios pueden causarle dolor al recién nacido. Un fármaco es la morfina. Su inicio de acción es de 6 a 30 minutos. La dosis endovenosa es de 0.02 a 0.03 miligramos por kilogramo por hora. Las reacciones adversas son hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria y retención urinaria. Otro medicamento dentro del grupo de los opiáceos es el fentanilo. El inicio de acción es endovenosa casi inmediata. Dosis endovenosa en recién nacidos prematuros es de 1 microgramo por kilogramo por dosis cada 4 horas. Y en recién nacidos a término es de 2 microgramos por kilogramo por dosis cada 4 horas. Las reacciones adversas son rigidez muscular, torácica, bradicardia, depresión respiratoria y retención urinaria. La sedación no causa analgesia, por lo que se debe agregar un analgésico si se lleva un procedimiento doloroso en un paciente sedado. Nuestras referencias bibliográficas. Gracias por su atención.